Ok, distribuciones de frecuencia para variables continuas. Este es el repaso. Entonces, este documento tiene todo. Es un documento relativamente corto, son solo 7 páginas, pero van a ver todas las tablas. Entonces, las tablas consumen mucho espacio. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo todos los datos que me interesan. En este caso, estos datos que tengo aquí son las 28 respuestas de 28 estudiantes a los que les preguntaron cuánto dinero gastaron en diciembre de 2017 en salidas a bares o restaurantes. Entonces, estas personas en teoría tienen sus estados bancarios y me respondieron, la primera persona en diciembre en salidas a bares y restaurantes gastó 120,000 colones, otra persona solo gastó 8,000, otra persona gastó 20,000 y así tengo las respuestas de las 28 personas. La plata es una variable continua. En Costa Rica casi no se ve porque no tenemos decimales como para medir o para intercambiar decimales entre nosotros. O sea, yo no le puedo cobrar a alguien con decimales o así. Pero la plata sigue siendo una variable continua porque si yo tengo una cuenta de ahorros, por ejemplo, yo gano intereses, o si tengo un fondo de inversión, yo gano intereses con decimales. O si tengo un préstamo, la tasa básica pasiva, que sería como con la que se calculan muchos préstamos hipotecarios y así, calcula, no sé, al 7,14% por inventarme algo. Y eso va a dar decimales y el banco me los va a cobrar, no me va a perdonar los decimales. Entonces, siguen existiendo decimales en el dinero, aunque no los usemos en la moneda, digamos que tangible entre nosotros. Pero entonces plata es una variable continua y tiempo también. Entonces, ¿cómo esta es una variable continua? Y como yo no voy a hacer una categoría de 8,000, otra categoría de 9,000, otra categoría de 10,000, otra de 11,000 para ir metiendo a toda la gente, lo que hacemos son categorías que tienen un límite, desde tal valor hasta tal valor, que fue algo que me habían preguntado creo que la semana pasada. Cuando yo tengo que hacer esas categorías, ¿cómo las hago? Entonces, los pasos son estos que vienen aquí. Lo primero es calcular el rango de los datos. Hoy vamos a hablar de rango más adelante otra vez, pero el rango es la diferencia máxima que hay entre todas las observaciones. Se calcula buscando el valor más grande y restándole el valor más pequeño. De los datos que tengo aquí de la edad, yo puedo buscar un segundo el máximo poniendo igual max, abro paréntesis y marco todas las edades. Y cierro eso y le doy enter. Y entonces ya tengo que el valor más grande es 49. Y luego necesito el mínimo, que es igual mínimo o min, min. Abro paréntesis, marco todas las edades, cierro paréntesis y ya tengo el valor más grande y el más pequeño. Y el rango, según este documento de aquí, es la resta entre el máximo y el mínimo. Entonces, si yo hago 49 menos 17, me da el 32 que le habíamos visto ahí a Génesis. Entonces ya tengo la primera parte hecha, ya tengo el rango. Estos datos que vienen aquí, ustedes los pueden ir siguiendo, son el valor más grande y el más pequeño de aquí y la resta de esos dos. Entonces aquí pueden revisar después el ejercicio paso a paso. Luego hay que calcular la cantidad de clases. La cantidad de clases es cuántos renglones voy a hacer. Si voy a hacer 2 clases, 3 clases, en cuántos grupos voy a dividir a esa gente. Para eso se usa algo que se llama la regla de Sturges, es esta que está aquí. Y si esto empieza con un igual, yo lo puedo copiar, porque en Excel todo lo que empieza con un igual, él lo acepta. El 1 es una constante, el 3,322 es una constante y esto es el logaritmo de n. Lo único que hay que saber es que n es el total de datos que tenemos. Entonces, vamos a poner aquí número de clases. Voy a pegar aquí la fórmula. Voy a quitarle por ahorita el igual para ir a contar ese n, cuántos datos tengo. Entonces los voy a ir a marcar todos. Yo sé que hay uno vacío, ese no va a contar. Y el recuento son 28. Entonces, en lugar de la n, voy a poner aquí 28. Y voy a quitar este espacio, le damos enter. Y ya esto me está dando el número de clases que yo necesito, 5,8. Ahora, como son los grupos, las clases es la cantidad de grupos en los que voy a dividir a la gente, yo no puedo dividir a la gente en 5,8 grupos, tengo que redondear. Entonces, 5,8 matemáticamente redondea a 6, o si le quito todos los decimales, Excel solito me lo va a redondear a 6.
Para no enredarme voy a dejar una con decimales y aquí voy a escribir yo en el teclado el 6 para estar seguro de que este valor es 6 exacto y que no tiene decimales, para no hacer enredos a la hora de jalar este valor a otra fórmula o así. Entonces ya tengo el número de clases. Ahora tengo que sacar la amplitud o el intervalo de clases, la misma cosa. Amplitud o intervalo, dice que agarro el rango y lo divido entre el número de clases. Entonces, amplitud sería el rango, voy a hacerlo de una vez con el igual, el rango que ya lo tengo aquí, dividido entre el número de clases ya redondeado, estoy agarrando el 6, no el 5 como el resto, le doy enter, y ya me da que la amplitud es 5,333. Ahora hay un tema con este, voy a correr esta formulilla aquí. Esto tiene una observación, dice, este valor debe ser siempre redondeado hacia arriba y tener la misma cantidad de decimales que los datos observados. Entonces, si mis datos observados, en este caso son estas edades, si alguno tuviera un decimal, por ejemplo, que alguien diga, yo tengo 20,5 años, 20 años y 6 meses. Entonces, 20,5 ya tendría un valor con un decimal. Yo redondearía la amplitud para que quede con un decimal. Y como dice que es redondeado hacia arriba, tendría que dejarlo en 5,4, que es el primer valor con un decimal que está redondeado para arriba de 5,33. Pero en mi caso yo no tengo decimales, entonces redondear esto para arriba sin decimales sería redondearlo a 6. Y este 6 no tiene nada que ver con este otro, en este caso es pura suerte que los dos hayan dado 6. Entonces ya tengo la amplitud. Luego viene Profesor, aquí. una consulta. Sí, dígame. ¿En el número de clases el redondeo siempre es hacia arriba también o hay excepción? Digamos, podría No, ser es 5.2. matemático. Sí, es Ah, ok, matemático. Yo lo que hice fue quitar los decimales aquí, Excel me lo redondea solo. O correcto. si el primer decimal es 5, mayor de 5, lo tiramos para arriba y digamos que si es menor a 5, lo tiramos para abajo. Para no Ok, hacer como cifras significativas y toda esa historia no la vamos a saltar. Digamos que si el primer decimal es 5 o más, redondeo hacia arriba y si no, redondeo hacia abajo. perfecto, ok. Ok. Entonces, amplitud me dio 5,33, este siempre es hacia arriba y tengo que ver cuántos decimales hay aquí. Si no hay decimales, el primer entero hacia arriba. Si hubiera un decimal, lo hubiera dejado en 5,4. Si hubiera aquí valores con dos decimales, lo hubiera dejado en 5,34 para ir redondeando hacia arriba con la cantidad de decimales que vengan aquí. Luego dice que calcula una cosa que se llama el rango propuesto. Entonces voy a poner aquí que necesito sacar rango propuesto. Y dice que el rango propuesto es la amplitud de clase por el número de clases. Entonces, yo tengo aquí la amplitud de clase y tengo aquí el número de clases. Y el valor que me da es 36. Los que lo tienen hecho, vayan revisando si van igual conmigo o si me equivoco en algo. Me dicen, profe, ahí se equivocó porque lo estoy montando aquí, ¿verdad? Ustedes van viendo que lo vamos haciendo en vivo. Entonces ya tengo el rango propuesto, amplitud de clases por número de clases. Lo que sigue es calcular algo que se llama la diferencia media. Entonces voy a poner aquí que sigue diferencia media. Y la diferencia media dice que es el rango propuesto menos el rango dividido a la mitad. Entonces, para esta tengo que poner paréntesis para hacer la división. Y hago el rango propuesto menos el rango, ahí está la resta, y luego divido entre 2. Me da que la diferencia media es de 2. Y luego tengo que calcular los límites de las clases. Entonces, hay dos límites que calcular, un límite inferior y luego tengo que calcular un límite superior. Pero el límite superior lleva en la fórmula al límite inferior, entonces tengo que empezar por por el límite inferior. Le voy a poner LI para abreviar, LI va a ser límite inferior. Y dice que es la observación mínima menos la diferencia media. Entonces, la observación mínima yo la tengo aquí. ¿Se acuerdan que ya yo había sacado máximo y mínimo? La observación mínima menos la diferencia media, que es este valor que acabo de calcular. Entonces ya tengo el límite inferior. Y luego tengo que calcular el límite superior, que lo voy a abreviar como LS.
Y dice que el límite superior es límite inferior más amplitud de clase. Entonces, límite inferior, que ya lo acabo de calcular, más la amplitud de clase que lo tengo aquí. Y ya me da este valor. Ok, revisen hasta ahí los datos que tengo. Génesis, que lo tenía completo, revisa a ver si le dio igual a mí. Me dice si tengo algo diferente. Si alguien más lo tiene completo igual, revisen y me dicen si algún valor hasta ahí se ve diferente. Profe, el de número de clases, Sí. que usted le dio 5,8, yo, digamos, a mí me dio otro número, digamos, dejando de lado yo lo hice como con 28 datos. Con 28 observaciones. Y la fórmula sí la tenés. Voy a acercar esto para que se vea más. La fórmula sí está igual, o sea, sí está igual, pero digamos, ¿con cuánto? Ok. Yo lo hice con 28, es 1 más, estos son constantes, 1 más 3,322. Ah, por 3,322, ya, eso Hay era. gente que pone 3,22, no sé por qué. Sí, Pero no, sí. sí, ya vi que era. Sí. Ok, entonces corrigiendo ese, 1 más 3,322 por el logaritmo base 10, LOG de 28, tiene que darte 5,8 que redondea a 6. ¿Alguien más tenía un valor diferente? Que escuché que habló alguien, una compañera también. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Si ya tenemos esto montado, esto es sumamente mecánico. Si en el examen yo les pidiera hacer uno de estos, ustedes van a tener las fórmulas, esperaría yo, ¿verdad? No se lo van a aprender de memoria. Entonces tengan las fórmulas a mano para que nada más es ir repitiendo los pasos. Ya con esto yo puedo empezar a hacer la tabla. Entonces, voy a pasarme aquí a un ladito. Y voy a empezar mi tabla. Primero, el número de clases que voy a tener. Entonces, ya yo dije que iban a haber en total 6 clases. Entonces voy a poner que tengo la clase 1, 2, 3, 4 y 5. El número de clases lo voy a tener aquí. Luego, cada clase tiene que tener un límite inferior y un límite superior. El primer límite inferior ya lo tengo, que sería este valor de aquí, que es 15. Y el primer límite superior ya lo tengo, que es este 21. ¿Perdón? Disculpe, ¿no serían 6 clases? Ah, sí, 6 clases, gracias, quedé ahí a la mitad. Y 6, ok. ¿Hay alguien en el chat? Ok, un segundo. Deme un instante, voy a dejar de compartir aquí un momento. Pausemos. Ok, sí, eran 6 clases, y ahí están las 6 clases. El primer límite inferior ya lo tengo, el primer límite superior ya lo tengo. A partir de aquí funciona así, que creo que también eso está en esta información. El primer límite superior que yo tenga para la primera clase se convierte en el límite inferior de la siguiente clase. Y lo que hago es que a este límite inferior le vuelvo a sumar la misma amplitud, que era la fórmula que tengo aquí, límite inferior más amplitud, me da el siguiente límite superior. Entonces lo voy a hacer en el Excel para que lo vean. Este límite inferior que sigue es igual a este 21. Y el de aquí tiene que ser este de aquí más la amplitud de clase, que ya la teníamos aquí, estos 6. Y para poder arrastrar fórmulas, voy a fijar la amplitud para que no vaya cambiando. Pongo un signo de dólar antes y después de la I, o de la J es de la J. El M5 sí lo dejo así como está. Y ahora yo puedo arrastrar esta formulita que hasta el 6 y puedo arrastrar este 21 de aquí para abajo. Entonces, lo que hice cuando arrastré el 21 era igual a este de aquí arriba. Cuando bajo, sigue agarrando el de acá. Cuando bajo, agarro este de aquí arriba. Y cada uno de estos es el de aquí más la amplitud de clase, el límite inferior más la amplitud de clase. Entonces ya tengo los límites inferiores y los límites superiores de todas las clases. ¿Hasta que hay alguna consulta, chicos? No. ¿Vamos bien? Ok, entonces lo que sigue es FI, pero ya el FI, acuérdense que FI son conteos.
Ustedes le pueden poner ahí la notita para que no se les olvide. FI siempre son conteos. ¿Cuántas personas tienen entre 15 y 21 años en la clase? Porque estoy contándolos a ustedes. Entonces me voy a venir aquí donde tengo mi base, voy a ponerle un filtro y voy a ver cuánta gente hay entre 15 y 21 años. Ahora, hay gente que tiene exacto los 21. ¿Se acuerda que habíamos dicho? Espérense, antes de poner este filtro lo voy a poner aquí. No sé si se acuerdan que habíamos dicho que estos límites siempre son cerrados y que este límite de aquí siempre es abierto. Entonces, creo que esto me va a echar a perder las fórmulas, pero ya las voy a arreglar. Aquí le voy a poner el 21. Ok, ahí está. Entonces, se lo puse aquí al primero para que se acuerden. Significa que cualquier persona que tenga exacto 15 años va a entrar en esta categoría, pero aquí entran los que son menores a 21. Y si yo tengo a alguien exactamente con 21 años, no lo puedo meter en la primera categoría, lo tengo que meter en la segunda, donde va la gente que tiene desde exacto 21 hasta cualquier cosa menor a 27. Y si hay alguien con 27, lo meto en la tercera categoría, donde va la gente que tiene exacto 27 hasta cualquier cosa menor a 33. Entonces ahora sí voy a filtrar en mi base todos los que tienen entre 19, ¿cómo era? Entre 15 y 20, para no meter a los que tienen exactos 21. Con el filtro puesto puedo contar, son 5 personas las que están en esa clase. Voy a quitar el filtro para poder ver otra vez todo lo que se ocultó. Y pondríamos aquí que hay 5 personas que tienen entre 15 y 21 años. Y hago lo mismo con todas las demás, de 21 a 27. Entonces voy a filtrar aquí los que tienen exacto 21 y cualquier cosa menor a 27, que sería 26. Igual los puedo contar. Veo que son 15. Vamos a quitar otra vez el filtro. Y vengo aquí y pongo que hay 15 personas en esa categoría. Y a partir de aquí el resto de la tabla en teoría ustedes la saben hacer, que es el FR, el FI menos D o acumulado, ¿se acuerdan? FI más D, que también se llama desacumulado. Y luego lo mismo con el FR menos D o el FR acumulado y el FR más D o FR desacumulado. Entonces, si no habían terminado la tabla, terminen la tabla para revisarla completa. Los que ya terminaron la tabla, denme un segundo y ahorita le pido a alguien más que me comparta pantalla, entonces, para ver lo que hicieron y para poder revisar todos los FRs y demás. Pongamos estas dos preguntas para que ustedes las solucionen con la tabla. Entonces, ¿cuántas personas tienen menos de 33 años? Esa sería la primera. Voy a hacerla más grande para que se vea. Y la segunda sería, ¿qué porcentaje de las personas tienen más de 39 años? Copien esas dos preguntitas para que terminen la tabla y puedan responder esas dos preguntas. Yo les puedo pegar esto en el chat para que la tengan ahí exacta. Sí, la vez pasada lo hizo, profe. ¿Verdad? Sí. Es que a veces se me olvida. Para todos. Ok, están en el chat, copienlas de ahí, más fácil, para que el video no tenga ahí como mucho espacio muerto. Entonces, las dos preguntas están en el chat, cópienlas y voy a cerrar esta reunión y nos juntamos otra vez en 10 minutos, que yo esperaría que ya tengan la tabla montada y responden las preguntillas. Y entonces hacemos el ejemplo completo. Yo voy a terminar también mi tabla para que puedan revisar contra la mía. O si no, ahí le pido a alguno que me comparta la pantalla para ver alguna que esté completa. Y si está bien, revisamos contra esa, más fácil tal vez. Ok, ¿tienen las preguntas? Listo.
Entonces Sí. voy a finalizar esta reunión y nos vemos en 10 minutos.